¿Qué tal? Un saludo con todos, buenas tardes a los presentes, también al Club de Abogados, obviamente, también a aquellos que... eh, vamos a continuar, obviamente, con la temática que hemos mencionado desde el curso, ¿no? Estamos en el módulo número 3. Hemos ya hablado un poco del panorama general, también hemos hablado un poco de lo que corresponde a la institucionalidad minera y también, evidentemente, a la naturaleza jurídica de la concesión. Y con ello hemos tocado pues un poco de sus procedimientos, más concretamente aquellos desarrollados para el otorgamiento de una concesión minera, tanto para exploración como explotación. Es el punto de partida en realidad para poder iniciar actividades. Pero en realidad pues ya habíamos adelantado que en el marco del desarrollo de las actividades mineras se requieren más cosas, más trámites y más procedimientos, evidentemente. Con esa línea, entonces, en esta sesión, la idea es de que ustedes conozcan un poco esos procedimientos. Nos vamos a centrar, pues, concretamente a los procedimientos que tienen que ver, obviamente, con los trámites relacionados para poder iniciar una operación minera a razón de las concesiones de beneficio, transporte, entre otros. Y a su vez también no podemos desligar la parte ambiental, toda vez de que el sector minero cuenta con una legislación robusta sobre este extremo. Y en esa línea, pues, ¿no? Vamos a ir cerrando con estos procedimientos, tanto enfocados desde el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como también lo que corresponde a los procedimientos de fiscalización ambiental. Ciertamente, pues, corresponderán los últimos apartados en el cual obviamente están sujetos a las unidades mineras cuando ya se encuentran en ejecución. Bien, bajo ese alcance, entonces, ¿no? La idea de esta sesión es justamente conocer estos procedimientos para el inicio de operaciones mineras, así como también la regulación que tenga que ver con el tema ambiental. Una vez más, reitero que en este extremo vamos a hablar tanto de lo que corresponde a la evaluación del impacto ambiental, como también pues a la fiscalización ambiental aplicados, obviamente, al sector minero bajo el alcance de su regulación. Dicho esto, vamos a iniciar pues con qué sucede luego de haber otorgado un título habilitante como una concesión minera a un titular de esta actividad, ¿no? Ya habíamos mencionado y habíamos tocado el tema de los DAC, ¿no? De las declaraciones de nulas consolidadas, del pago de derechos de vigencia y la penalidad que hubiese acaecido por parte del titular. Pero evidentemente, pues no todo gran proyecto, pues una vez otorgada la concesión, lo que hace en realidad es, de acuerdo también a su programación, continuar con la serie de tramitología que conlleve, obviamente, a gozar, ¿no? Ya de permisos adecuados para poder iniciar las actividades, ¿no? Recordemos que los podemos agrupar quizás en cuatro grandes rubros, ¿no? El primero quizás es la parte ambiental, toda vez de que el titular minero va a requerir, obviamente, la permisología ambiental, el estudio ambiental correspondiente. El segundo sería lo que corresponde, obviamente, al tema del sector cultura, ¿ok? Esto implicaría básicamente todo aquel trámite, perdón, que involucre, por ejemplo, ¿no? El otorgamiento de un certificado de inexistencia de restos arqueológicos o también podría darse, ¿no? Un plan de recuperación en caso se detecte que haya en realidad restos arqueológicos. Si da el caso, podríamos añadir también a esta naturaleza, ya que estamos tocando el tema de cultura, también pues añadirle a ese grupo el tema del procedimiento de consulta previa. Aunque esto en realidad estaría más ligado al tema del otorgamiento de la concesión inicialmente. Seguido de ello, en un tercer grupo, podríamos pues obviamente hablar del lado privado, ¿no? Recordemos, ya hemos mencionado que el título habilitante, la concesión, está separada del predio. Para ello, obviamente, pues el titular va a requerir del permiso del propietario superficial. Si es el Estado, pues no hay mucho problema porque básicamente en tierras heridas el Estado pues, permite el desarrollo de la actividad minera. Si se trata, como es la mayoría de los casos, dentro de un número de propiedad particular, más concretamente de una comunidad, pues ya hemos comentado también que se va a requerir del acuerdo comunal planteado en asamblea con las 3/4 partes o más, ¿no? De los votos de los comuneros a favor, obviamente de tener ese acuerdo, ¿no? Ese acuerdo puede ser diverso. Puede ser ya una compraventa,
puede ser una cesión en uso o puede ser cualquier otra modalidad contractual en tanto le permita al titular minero justamente pues gozar de facultades para poder obviamente extraer el mineral en ese lugar, siempre y cuando haya obtenido ese permiso por parte obviamente del titular del predio. Y obviamente, en un cuarto grupo están, pues, obviamente, los procedimientos administrativos que se llevan a cabo tanto a nivel de gobierno regional para la MAPE, como a nivel, obviamente, del Ministerio de Energía y Minas para el régimen regular o general, ¿no? Que es mediana y gran minería. En este último extremo, pues, es lo que vamos a revisar ahora, ¿no? En este apartado vamos a hablar un poco de estos procedimientos. Ya hemos adelantado, pues, ¿no?, que a diferencia de las concesiones mineras, en las cuales las autoridades principales son INGEMET y gobierno regional, en el caso del otorgamiento, por ejemplo, de concesiones de beneficio, transporte o labor general, será en realidad el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minería, y en el caso de la MAPE, ¿no?, será el gobierno regional a través de sus DREN o GREN o como se denomine evidentemente en cada gobierno regional. Es importante considerar que previo al inicio de estos procedimientos administrativos, el titular podría, ¿no? Ciertamente es algo común, regular, que se suele hacer en la administración pública, pues mantener una reunión de coordinación, ¿no? Esto se hace en el marco de la buena fe procedimental, en la cual, pues, ¿no? Esta también puede ser virtual o física, ¿no? Considerando, obviamente, la coyuntura, en la que, bueno, se va a poder justamente informar sobre las principales características y alcances del proyecto, por parte, obviamente, del administrado, y podría recibir, pues, si da el caso, recuerden una vez más que estos comentarios no son vinculantes, ¿no? Esto lo hace, obviamente, a criterio del, bueno, el evaluador, el técnico, el especialista legal, según sea el caso, que, bueno, pues podrían comentar respecto a las características del proyecto. ¿Ok? Y en esa línea también pues podrían darse observaciones en esa misma reunión a efectos de que se perfeccione, pero una vez más, esto no exime de que se cumpla con el procedimiento regular. Esto es, obviamente, presentar los requisitos del TUPA, presentar, evidentemente, los pagos correspondientes y los requisitos que establece cada uno de los procedimientos. Sin perjuicio de ello, entonces, este procedimiento está caracterizado porque, a diferencia del anterior, ya no aquí entra a tallar INGEMET, solamente el Ministerio de Energía y Minas y el gobierno regional. Entonces, una de las primeras actividades, luego de obtener una concesión, es justamente la autorización de actividades, ¿no? Y si queremos ponerlo evidentemente en un orden cronológico, tendríamos que hablar obviamente de la fase de exploración. Entonces, estamos hablando de una idea en donde el administrador ya obtuvo una concesión de exploración, pero ahora lo que requiere es autorizar las actividades de exploración, porque recordemos una vez más que la concesión es simplemente un derecho a explotar, más no un derecho para realizar la actividad. Esto se requiere a través de esta autorización. ¿Ok? Entonces, básicamente, la autorización de actividad de exploración básicamente es aprobada de manera automática o de evaluación previa, en mérito, obviamente, de las conclusiones que se encuentren contenidas en el informe que determine el área del proyecto, comprendido, obviamente, en la ley del derecho de la consulta previa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que dependerá mucho, ¿ok?, si en el área existe un pueblo originario, ¿ok? Si no hubiese un pueblo originario en el área específico donde ellos desean, obviamente, extraer el mineral, evidentemente, pues esto significaría que a la no existencia del mismo, pues la aprobación del acto se da de manera automática, ¿no? Se otorga una constancia de aprobación automática, ¿no? No hay mayor pronunciamiento. ¿Por qué no hay mayor pronunciamiento? Porque en realidad los alcances, como hemos mencionado, pues, ¿no?, dentro de este tercer grupo, el sector cultura, estaría el tema de consulta previa, que estaría obviamente alojado para el tema de las concesiones, concretamente, pues, ¿no?, luego de otorgar esta concesión vendría este procedimiento, y bajo ese alcance tendríamos que evidentemente considerar que no habría mayor evaluación si no hubiese un pueblo originario, toda vez de que esta evaluación de los aspectos técnicos para el otorgamiento de la concesión ya fueron dados. Simplemente aquí correspondería que la autoridad de permiso
lo ya evaluado, y esto sería básicamente la autorización como tal, esta constancia de aprobación automática. ¿Ok? Pero caso contrario, tendría que suceder si es que se advierte que en la zona hay pueblos originarios. Aquí hay un tema importante. El Ministerio de Cultura mantiene una lista actualizada. Entonces, es posible, no digo que no se dé, es posible que en el marco del otorgamiento de una concesión no se haya dado o no se haya advertido la existencia de un pueblo originario, toda vez de que quizás en el listado del Ministerio de Cultura no estaba como tal. Pero, evidentemente, en la trayectoria del tiempo, ciertamente el Ministerio de Cultura pudo haber actualizado y en esa línea, pues, ¿no? Al haberse identificado en la zona una comunidad o un pueblo originario, básicamente, pues, tendría que dedicarse a realizar el procedimiento de consulta previa si da el caso. ¿Ok? Este procedimiento dura 10 días, está obviamente sujeto a silencio administrativo positivo para aquellos casos donde no aplique consulta previa y evidentemente 30 días para silencio administrativo negativo donde sí aplique consulta previa. Es importante considerar que hay criterios para determinar cuándo se trata un pueblo originario. Puede ser que esa lista actualizada se dé de oficio por parte del Ministerio de Cultura, donde a través de sus estudios y demás detecte que la zona en concreto tiene uno o más pueblos originarios. O eso de efecto puede ser dado a petición de parte, ¿no? De la misma comunidad. Es importante, pues, que se tengan en consideración los criterios, ¿no? Uno de los criterios para determinar que un pueblo es originario es que éste exista previo a la época colonial, previo a la conquista, ¿no? Y esa existencia, a su vez, esté arraigada a un territorio determinado, que ciertamente pues tiene que ser ese territorio en el cual se va a intentar realizar las actividades de exploración. Adicionalmente, lo dicho, es evidente que también tiene que ver un criterio de autoidentificación, ¿no? Autopercepción. Se autopercibe ese grupo, obviamente como un grupo distinto al resto, por su ancestría, por su etnicidad, entre otros, que obviamente pues hacen reconocerse a sí mismo como un pueblo en concreto, ¿no? Una comunidad étnica específica. Y evidentemente, ¿no? Un criterio adicional sería que exista una forma de autogobierno característica de la zona. Y es generalmente este último concepto el que siempre va acompañado de todas las comunidades nativas y campesinas, ¿no? Sin perjuicio de ello, es importante considerar que los dos primeros criterios, es decir, la existencia histórica, si lo queremos denominar así, y el arraigo del territorio van a ser finalmente los determinantes bajo un criterio objetivo si corresponde o no considerar a esta comunidad como pueblo originario. ¿Ok? Bien. Los requisitos básicamente es que previo al inicio del trámite, el solicitante pues debe presentar ante la autoridad minera, recordemos la DGM o el GORE, una solicitud indicando pues no las coordenadas en UTM, donde van a ser los vértices, donde donde va a cerrar obviamente el área de influencia directa del proyecto de exploración. A su vez, también obviamente debe presentar el instrumento de gestión aprobado, ¿no? Es importante considerar, un gran paréntesis acá, que si bien es cierto, ya se tiene la concesión minera, pero para toda actividad en el sector minero, pues se va a requerir una evaluación ambiental, ya sea en el marco del CEIA o fuera de este, ¿no? Es decir, ya sea pues un instrumento en el marco del CEIA, un EIAD, un EIACD, una DIA, o fuera del CEIA, que sería un FTA. ¿Ok? Y en esa lógica tendría que también estar aprobada por la autoridad competente, ¿no? O sea, SENASA, el gobierno regional o Ministerio de Energía y Minas. ¿Ok? Todo eso, por cierto, ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Bueno, entonces, básicamente, el inicio de ese procedimiento involucraría, obviamente, pues, ¿no? Las coordenadas UTMs, ¿no? Donde está el área de influencia, el IGA aprobado, esto quiere decir el IGA más la resolución que aprueba el IGA, a efectos de, obviamente, que la autoridad emita pues el informe que determine preliminarmente si corresponde, también realizar consulta previa, porque se infiere que en el marco de liga también tuvo que haberse detectado en la línea base la existencia quizás de ese pueblo originario. ¿Okay? Al revisar, obviamente, los documentos,
básicamente, pues, ¿no? Si la documentación determina que a través del informe preliminar se va a determinar la procedencia o no de, de este trámite, ¿ok? O también la aprobación automática, ¿ok? Adicionalmente, pues el solicitante debe presentar, por ejemplo, el número de pago de derecho de trámite, los datos de su concesión otorgada, la resolución que aprueba su IGA, el programa de trabajo también, o el CIRA, el plan de monitoreo arqueológico, en caso haya advertido la evaluación que hay restos arqueológicos, así como una declaración jurada donde se manifieste evidentemente que el propietario del 100% de las acciones y derechos es de la propiedad superficial. ¿Ok? El caso de no haber observaciones, evidentemente, guardarlas subsanadas, la autoridad en un plazo de 5 días hábiles pues, va a emitir esa constancia automática o, si corresponde, pues realizará, obviamente, la consulta previa, ¿no? Esto se hace también en coordinación con el Ministerio de Cultura. Hubo un tiempo donde el Ministerio de Cultura dirigía todo esto, pero ahora, evidentemente, dado por el mandato legal, lo hace la autoridad promotora de la medida administrativa, que sería en este caso pues la autorización. ¿Ok? Y en esa lógica, pues debería ciertamente expedirse el acto administrativo correspondiente posterior a todo este trámite. ¿Ok? Bien, es importante considerar que si se trata de una modificación de actividades de exploración en un mismo ámbito geográfico, pueden también, obviamente, considerar, ¿no? Que se pueda realizar un permiso. No obstante ello, como si el permiso ya ha sido otorgado y en esa lógica se pretende realizar modificaciones de componentes, por ejemplo, poner una nueva plataforma, la lógica pensaría que quizás habría que pedirle permiso de nuevo para tener otra autorización de exploración hacia el Ministerio de Energía y Minas. No obstante, el mismo reglamento de procedimientos mineros menciona esto que es en realidad, una excepción, ¿ok? Otra excepción, es decir, que no se requeriría, pues, ¿no? Otra excepción es que la actividad de exploración obviamente se ubique en el área efectiva de un proyecto de exploración que tenga ya certificación ambiental, también que tenga inicio de operaciones o reinicio de actividades, que cuente con su plan de minado, o para el caso de actividades continuadas, ¿no? Continuas, perdón, la aprobación del plan de minado, que esté aprobado obviamente por el gerente general de la empresa minera, o quien haga sus veces, ¿ok? Eso también sería otra excepción. Es decir, realizar una actividad en un lugar que ya cuenta con toda esta permisología. De igual forma, pues que el proyecto de exploración se sustente en la modificación del mismo IGA, o sea, DIA, IA, o vía ITS, y se encuentre obviamente ubicado dentro del área efectiva del proyecto, ¿no? Todos estos supuestos es importante considerar que el titular debe comunicar a la autoridad minera, ¿no? Es decir, más allá de que no sea una exigencia cuando se trata de una modificación de liga o cuando se va a realizar actividades donde ya se cuenta con esta terminología para realizar actividades de exploración, eso no exime de que evidentemente comunique esto a la autoridad, así lo dispone evidentemente el reglamento de procedimientos mineros. Pero también es importante considerar que esa comunicación no solamente va a estar dada a la autoridad minera, también tendrá que hacerse la autoridad de fiscalización ambiental. En el caso del régimen general, obviamente, pues estamos hablando de lo que corresponde al sector ambiente, ¿no? Concretamente a OEFA. Y si estamos hablando, obviamente, del gobierno de la MAPE, bueno, pues tendrá que ser a la ARMA, a la ARA o la gerencia de minería, ¿no? O a la subdirección, no lo sé, de acuerdo a cada organigrama del gobierno regional, que vea las veces de fiscalización ambiental en el sector minero. ¿Ok? Y evidentemente, pues, ¿no? En un plazo de 30 días contados desde el inicio de las mismas, ¿no? Puede hacerse esa comunicación precisando, pues, la excepción aplicable, ¿no? Basta simplemente una carta donde se comunique la excepción dada y la autoridad va a tener por presentada dicha comunicación y anexa, pues, esta comunicación en un expediente si corresponde, ¿no? Bien. Entonces, básicamente, pues el procedimiento para exploración vendría a ser ese, ¿no? Ahora, para explotación tendría un procedimiento similar, ¿no? Consideraciones previas, ya debería contar
por lógicas razones, con la concesión minera de explotación, adicionalmente ya debería contar con el instrumento de gestión ambiental aprobado para la actividad de explotación, y bajo también esa misma lógica los permisos del sector cultura. En esa línea, pues evidentemente la solicitud va a venir acompañado de esto, ¿no? Es decir, primero, pago por derecho de trámite, ¿no? Los datos de la concesión otorgada, la resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental, obviamente, la resolución que aprueba también el plan de cierre de minas, otro instrumento de gestión ambiental, que vamos a comentarlo más adelante, el CIRA o el plan de monitoreo arqueológico, como corresponda, y evidentemente una DJ donde se manifiesta ser el propietario del 100% de las acciones y derechos de la propiedad superficial, o en su defecto, ¿no? Obviamente si tiene permiso para tal situación, ¿ok? La autoridad minera también evalúa pues ese requisito que aprueba el plan de minado, los botaderos, ¿no? Y componentes auxiliares, y autoriza el inicio justamente de actividades de explotación o reinicio de las concesiones mineras donde se ubica obviamente el proyecto de exploración. Bajo esa misma lógica, el titular de la actividad debe comunicar, obviamente, primero a OSINERMIN, también a OEFA o al gobierno regional, según corresponda, la culminación de las obras de desarrollo, ¿no? De desarrollo y preparación dentro de los 3 días finalizados los mismos. Es decir, una vez que se haya dado la realización de las actividades, una vez finalizado, se debe comunicar a estas autoridades, ello con el objeto de que, bueno, pues no, sobre todo en la fase fiscalizadora, se tome en consideración el punto de partida en la cual van a ser exigibles una serie de obligaciones, ¿no? Por ejemplo, las obligaciones ambientales, un estudio ambiental, ¿no? Para entrar a mayor detalle, cuenta con 2 marcos obligatorios importantes, ¿no? Primero están las obligaciones que se dan en la fase de construcción, obligaciones ambientales que están detalladas en ese instrumento, y luego de ello, una vez finalizada la fase de construcción, viene la fase de operación, siendo que evidentemente dentro del instrumento también existe, dentro del mismo, obviamente medidas de manejo ambiental y obligaciones ambientales en general, que están obviamente pensadas para la aplicación en la fase de operación. Esto va a ser justamente pues un punto de partida, ¿no? Como una línea divisoria que va a permitir a la autoridad fiscalizadora tener en consideración qué obligaciones se debe aplicar en el marco del estudio ambiental aprobado y evidentemente qué exigirle al administrado para poder acreditar ese cumplimiento cuando se realice la fiscalización oportuna. Similar característica obviamente va a estar dado para los INERMIN, ¿no? Aunque evidentemente esto ya va a estar en el marco de infraestructura y ciertamente pues va a estar enfocado ya no en el instrumento de gestión ambiental, sino ya en la misma operación como tal. Bien. Ahora, en el marco evidentemente ya de las realizaciones de las etapas de explotación, es importante considerar que no solamente se requiere, ¿no? La autorización, en este caso de explotación, sino también tener los componentes, ¿no? Y para tener los componentes, tanto principales como auxiliares, se va a requerir de otras concesiones, ¿no? La primera de ellas, evidentemente, es la concesión de beneficio. Esta concesión va a otorgar a su titular el derecho a realizar actividades, obviamente, de ingeniería minera, ¿no? Esto implica, obviamente, pues la extracción, el concentrado de la parte más valiosa, evidentemente, del mineral, es decir, pues la misma labor de extracción y procesamiento. Y evidentemente ese procesamiento va a involucrar, pues, ¿no? Purificar, refinar el metal, y todo esto se tiene que hacer en un componente principal, que es una planta de beneficio como tal, ¿no? Todo esto, evidentemente, va a involucrar procesos físicos, químicos y demás. Para tal efecto, pues, está dada esta concesión. La concesión de beneficio va a autorizar todas estas actividades. Eso va a involucrar, por ejemplo, que dentro del mismo se tenga que revisar componentes como la planta de beneficio, ¿no? O va a permitir también ejecutarlas, implementarse, ¿no? El depósito de relaves, la plataforma PAC de lixiviación que hemos visto, las plantas de soluciones, ¿no? Los depósitos de ripio, los depósitos de residuos sólidos, según sea el caso, ¿ok? Y esto va a involucrar también, pues, obviamente, obras preliminares. Entiéndase esto, movimientos de tierras, para cuando se plantea los componentes, evidentemente se sujetan, obviamente, en un terreno plano, ¿no? Porque evidentemente, pues, ¿no?
el lugar, las características de la zona, puede ser accidentado y se requiere, evidentemente, pues tener ciertamente estas bases, estos cimientos necesarios para construir de manera adecuada esta instalación. Involucra también, pues, la preparación de los terrenos para los módulos, ¿no? Y las edificaciones auxiliares, oficinas administrativas, campamentos, también para el tema de accesos, ¿no? O preparación de material de cantera, si se da el caso, o talleres de mantenimiento, si algunas plantas son más complejas, laboratorios, ¿no? Garitas de control, almacenes, almacenes que van a servir también para la etapa de construcción, estacionamientos para la maquinaria, canales, cunetas, ¿no? Obras de instalaciones auxiliares, muros a aislar en las áreas de trabajo, instalaciones eléctricas preliminares, excavaciones para la cimentación, un depósito temporal de material excedente y orgánico, entre otros. ¿Ok? Para tal efecto, evidentemente, este procedimiento es un poco más complejo. Demora 90 días hábiles, está sujeto obviamente a silencio administrativo negativo, ¿no? Todo esto inicia obviamente con una solicitud, ¿no? Esa solicitud va a involucrar obviamente que se acredite en primer término la titularidad del peticionante, es decir, que sea titular de la concesión de explotación, también los poderes debidamente otorgados, ¿no? En registros públicos, en caso, pues, obviamente, pues se trata de una persona jurídica y tendría que ser así para el caso de la gran y mediana minería. También como los planos de ubicación, la memoria descriptiva, las plantas, ese plano de ubicación, memoria descriptiva y su ubicación hace referencia obviamente a la planta de beneficio y las instalaciones y componentes auxiliares. ¿Okay? También en este apartado se va a requerir una vez más copia del instrumento de gestión ambiental aprobado. ¿Ok? Así como el pago del derecho, ¿no? Del trámite, entre otros. Cabe destacar que podrían haber observaciones, ¿ok? Es decir, observaciones relacionadas a uno de los incumplimientos de estos requisitos antes mencionados, ¿ok? Para tal efecto, pues, esto se le da un plazo de 15 días hábiles al administrado para que pueda resolver. Y evidentemente tendrá 20 días hábiles para poder absolverlas, ¿ok? Una vez dado esto, pues se evalúa el cumplimiento de estos requisitos por parte de la autoridad minera en un plazo de 15 días. Ese plazo cuenta a partir, obviamente, de presentada la solicitud o cumplido los plazos de absolución de observaciones. ¿Ok? Y a razón de ello, pues, ¿no? Puede justamente ya luego desencadenar la siguiente fase, que es obviamente la fase de publicidad. La autoridad minera pues entrega al titular minero o al solicitante, en este caso particular, los avisos de solicitud de concesión de beneficio, ¿no? Dentro de los 5 días de expedido de los avisos, para que este, como ocurría en el procedimiento ordinario, pues proceda a publicarlos, en este caso dentro de 10 días hábiles siguientes a esta entrega, tanto en el Diario Oficial del Peruano como en el diario encargado de publicaciones de avisos judiciales de la capital del departamento, donde se encuentra ubicado el proyecto o el área del proyecto. ¿Ok? Dentro de los 4 días, dentro de los 15 días hábiles siguientes, el administrado entrega obviamente a la autoridad minera las páginas de entrega que costen obviamente la publicación de tal aviso. ¿Ok? En ese lapso es posible que haya una oposición, ¿no? Toda vez de que quizás no se ha dado el permiso, hay un comunero, un grupo de comuneros que no estuvieron presentes en asamblea, X razones, ¿ok? Y evidentemente, pues esa posición puede ser interpuesta únicamente en el plazo máximo de 15 días, ¿no? Contados a partir de la última publicación de avisos, ¿ok? Si la publicación de avisos pues, fue presentada en el día 1, ¿no? Vamos a tener pues 15 días hábiles, ¿no? Concretamente 3 semanas para poder realizar una oposición. Si no se presenta oposiciones, evidentemente pues el administrador puede iniciar las obras preliminares, ¿no? Comunicando para tal efecto a la autoridad minera y señalando pues, ¿no? El IGA aprobado que contiene dichas acciones y las autorizaciones sectoriales que correspondan, ¿no? Tema, por ejemplo, para desbosque, CERFOR, tema para licencias de uso de agua, ANA,
¿no? Temas para, no lo sé, pues, ¿no? Aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, produce, tema para, por ejemplo, si corresponde también, ¿no? Pozos sépticos, entre otros, Digesa, y así sucesivamente, ¿ok? La autoridad minera, pues en un plazo de 20 días hábiles, ¿no? O cumplidos el plazo de absolución de observaciones, emite pues un informe técnico favorable y aprueba el proyecto de concesión, ¿no? Y expide el acto administrativo correspondiente, ¿no? Que básicamente es la resolución en la cual se aprueba, obviamente, la concesión de beneficio, ¿ok? Pero también, evidentemente, debe haber una autorización. Lo que se aprueba siguiendo la lógica de la concesión es que se otorga la posibilidad. En esa lógica también, pues ahora lo que se otorga es ya la autorización como tal. Cabe destacar, evidentemente, que esta situación involucra realizar una comunicación a la autoridad minera, la culminación de estas obras en realidad, ¿no? E instalación de los componentes. Es decir, la concesión de beneficio involucra una posibilidad de realizar la actividad, pero permite, en efecto, pues realizar las construcciones, ¿no? Ahora lo que corresponde ya es iniciar la operación. Para eso, obviamente, se requiere la autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio, ¿ok? Y esa concesión de beneficio, pues, ¿no? Puede ser aprobada o modificada según el estado del proyecto minero y evidentemente, pues, ¿no? Para tal efecto inicia con una solicitud. En este caso, la autoridad minera va a evaluar primero la acreditación de titularidad, lo que ya conocemos, ¿no? Los poderes debidamente inscritos, el plano de ubicación, el número de recibo de pago de derechos de trámites, ¿no? El informe final de obra, que esto es lo que va a caracterizar este procedimiento, donde se acredite evidentemente que ya se cumplieron con las operaciones de construcción, ¿no? El certificado, por ejemplo, de aseguramiento de calidad de construcción, los planos de la obra terminada, ¿no? El número de resolución que prueba el plan de cierre de minas para tal efecto, entre otros que correspondan, ¿ok? Si hay observaciones, pues estas se realizan en un plazo máximo de 15 días hábiles, ¿no? Como hemos comentado, igual que el otro procedimiento, y hay 20 días para que el administrado absuelva, ¿ok? Una vez revisada la solicitud, pues se va a designar un inspector, ¿ok? Si todo está conforme, se designa un inspector y se ordena la realización de la diligencia de inspección que corresponda a efectos, evidentemente, de que se verifique in situ, ¿ya? Si bien es cierto, todo aplica todo a nivel de declaración jurada, pero en el caso particular de este procedimiento sí se requiere de la verificación. En esa línea, entonces, pues se realiza la solicitud, en este caso bueno, se realiza en realidad la designación de un inspector a efectos de que realice la diligencia que corresponda para verificar que las obras estén culminadas y también, evidentemente, con ello sus componentes respectivos, ¿no? Y esto se va a realizar, obviamente, dentro de los 15 días hábiles siguientes de la fecha de esta solicitud. Una vez dado esto, se procede a iniciar la diligencia de inspección y se realiza obviamente con el objeto obviamente de confirmar que existe esta construcción, es decir, la planta de beneficio, y se ejecuta obviamente pues a efectos de que vea los aspectos técnicos, va a contrastar el expediente, evidentemente, también va a contrastar el tema normativo, no solamente el minero propiamente dicho, sino el de seguridad y salud ocupacional, el ambiental, entre otros, ¿ok? Si no hay observaciones, básicamente, pues, esto se expide un acto administrativo, ¿no? En caso de haber observaciones, en este caso particular, el administrado, básicamente, bueno, no el administrado, sino el inspector, va a disponer hacia la autoridad minera que se absuelvan ciertas observaciones que él encontró justamente en el marco de esa verificación. Una vez absuelta dentro de un plazo de 20 días, evidentemente, pues, ¿no? Ya el titular puede ya iniciar las operaciones, ¿ok? Misma situación ocurre con el procedimiento de labor general. La concesión de labor general en realidad concede al titular realizar diversos tipos de actividades auxiliares. Por ejemplo, en el marco de las operaciones mineras podría darse obviamente acciones como el desagüe, el lizaje, la ventilación, evidentemente, ¿no? La extracción de
de 2 o más concesiones de distintos concesionarios, según sea el caso, y evidentemente, pues, ¿no? Todo lo que corresponde a todas estas acciones que son complementarias, ¿no? Por ello se diferencia evidentemente de la concesión de beneficio que esta autorización está dirigida a realizar actividades que no son parte principal de la cadena productiva minera, ¿no? Recordemos, como vimos al inicio del módulo, que todo esto se puede diferir o distinguir entre componentes principales y auxiliares, ¿no? Entonces, para los componentes principales estaría la concesión de beneficio, mientras que para los auxiliares sería la concesión de labor general. Al igual que el procedimiento anterior, son 90 días hábiles. No obstante ello, debido evidentemente a lo secundario quizás, ¿no? A nivel de importancia, es que este procedimiento está catalogado como un silencio o como silencio administrativo positivo. Quiere decir que, bueno, pues no, vencido este plazo y si no hay pronunciamiento, se da una aprobación ficta, ¿no? Si corresponde. Bueno, ¿qué requisitos se debe cumplir acá? Básicamente, pues, la acreditación de la titularidad, los poderes, evidentemente, el pago de derecho de trámite, la memoria descriptiva donde va a estar, obviamente, los componentes de la labor general, también el área de influencia y el plazo calendario para la ejecución de obras, ¿ok? Y básicamente, pues, también va a estar catalogado las concesiones que estén involucradas en el tal aspecto, ¿no? Y dentro de los 10 días hábiles siguientes de presentada la solicitud, pues la autoridad minera va a notificar a todos los titulares de las concesiones en favor de los cuales se solicita la labor general, porque recordemos que, adicionalmente a lo que comentaba, la labor general puede ser dado por un tercero que puede brindar el servicio a varias concesiones, ¿ok? En esa línea, entonces, la solicitud va a ser notificada, obviamente, al resto de titulares y a efectos de que, bueno, pues no, se realice una junta de concesionarios, la cual tiene lugar básicamente en una primera citación que se hace dentro de un plazo de 15 días de efectuada la situación y una segunda citación en un plazo no mayor de 30 días, ¿no? Esta junta se hace con el objeto, evidentemente, de que se adopten acuerdos concernientes a la ejecución de las obras, ¿no? Relacionadas a la labor general. Y en base a ello, pues, se aproveche los servicios que corresponda y el voto, pues, ¿no? Como si es una junta de concesionarios, si del caso, tendrá que ser las 2/3 partes, es decir, pues, ¿no? Una mitad más uno, por así decirlo, que correspondería a la aprobación de los acuerdos, ¿no? Seguido a ello, pues la autoridad minera, previa aprobación de la ejecución de las obras de la Junta de Concesionarios, otorga, pues obviamente, la concesión de labor general en un plazo que no exceda los 15 días hábiles contados desde la ejecución de las obras de la Junta de Concesionarios, ¿ok? Y finalmente, otro procedimiento importante es, obviamente, ya el traslado del mineral extraído, ¿no? Y para ello se requiere la concesión de transporte minero. La concesión de transporte minero va a conferir, pues, obviamente, a su titular el derecho, ¿no?, de instalar y operar un sistema de transporte masivo continuo, ¿no?, de productos de minerales o varios centros mineros y un puerto o planta de beneficio o una refinería o uno o más tramos de trayectos, ¿no?, utilizando por ello, pues, fajas transportadoras, tuberías, cables o carriles, según sea el caso, ¿no? Está debido, evidentemente,